No hay recuerdo en la historia de distintos incendios al mismo tiempo a lo largo de todo Chile. No, y esto la verdad que se quiera o no se quiera, es porque son causados. Los incendios en Chile no son naturales, no son espontáneos, nosotros no sufrimos de tormentas eléctricas en temporada de verano. Por lo tanto, todos los incendios que tenemos acá en Chile son netamente... obra del hombre. Obra del hombre. ¿Había alguna forma de prevenir esta tragedia? ¿Había alguna forma de evitar que esto sucediera? A ver, hay que primero identificar dos tipos de incendios. El incendio que es inconsciente. Por negligencia. Por negligencia, Claro. por Una ejemplo. fogata mal apagada, un cigarro, una colilla de cigarros. Sí, y lo que se ha visto bastante es personas que están haciendo trabajo, empresas, por ejemplo, que están soldando y no toman las medidas necesarias, como por ejemplo encapsular el lugar donde se va a soldar. Lo que sucedió en Valparaíso. Lo que sucedió en Valparaíso, exactamente. Es decir, cuando se dan condiciones de mucho calor, mucho viento y baja humedad, esto es propicio para que una pequeña chispa genere un incendio tan rápido que no se puede sofocar. Es lo que se conoce como el 30-30-30. Exactamente. Ahora, hoy día se espera, por ejemplo, para la zona metropolitana, muchísimo calor, también para Chillán, Exactamente. altas temperaturas. ¿Eso va a repercutir negativamente para poder ayudar a apagar los focos de incendio? Exactamente. Exactamente. Es decir, ¿Tiene pizarrón? Vamos a empezar. Perfecto, Vamos. no hay problema, vamos. a ver, los incendios, hay algo que se llama el triángulo del fuego. Triángulo del fuego. Exacto. Entonces, y tenemos las 3 C. El combustible, el comburente y el calor. Perfecto. Entonces, el combustible, en este caso, puede ser el pasto, benzina, Pasto seco, claro. exacto, maleza. Un pájaro que choca con un cable de alta tensión. Que eso también se había dicho, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, cuando un pájaro choca con un cable de alta tensión, eso se da más en el norte. Ya. Los postes en el norte tienen la característica que son de esta forma. Entonces, para que se produzca un choque eléctrico, debe ser un pájaro muy grande. Claro. Y en el norte existen los jotes. Por lo tanto, Claro. cuando los jotes se detienen aquí, bueno, el dibujo no es muy digno, Pero se entiende perfecto. las alas, al hacer ese contacto, Genera... el golpe eléctrico. ¿Y en el sur cómo son? Los postes tienden a tener una diferencia distinta y las aves no tienen las alas tan largas. Perfecto. Por Ok. lo tanto, es muy difícil que exista un ave en el sur que no fuese un cóndor, un jote, que pueda realizar este tipo de golpe eléctrico. Sin embargo, en algún momento apareció la teoría de que una de las empresas de distribución electrica Claro. había incurrido en algún tipo de negligencia En un sector específico. en un todo sector caso. específico, claro, y que eso habría podido generar un incendio. ¿Cómo? ¿Por qué podría haber sido eso? Puede ser, por ejemplo, por un golpe eléctrico, o estén soldando, como te decía yo, por ejemplo, estén soldando, haciendo algún tipo de maniobra eléctrica que genere una chispa, y existe un lugar con mucho combustible, mucho pasto seco, mucha maleza, y eso prende demasiado rápido por el calor. Y eso se puede también entender como combustible, lo que se ha hablado durante toda esta semana respecto a lo que son los pinos y los eucaliptos. Exactamente, sí, claro. Es decir, maleza, madera, todo lo que se pueda quemar. Perfecto. Y luego tenemos el comburente. El ¿Qué comburente, es? en este caso nosotros, el comburente más importante en estos incendios es el oxígeno. Entonces, de hecho hay que recordar cuando nosotros hacemos nuestras parrilladas, ¿cierto? Sí. El 7 Echamos de septiembre, exactamente, lo que hacemos es tirar aire para que el oxígeno circule más rápido. De esa forma empezamos a generar oxígeno, el oxígeno empieza a incentivar el calor y el calor empieza a incentivar que estos elementos se empiecen a evaporar y se empiecen a quemar. Estamos ante la tormenta perfecta porque Claro. estamos con alta temperatura, Claro. con una humedad relativamente Muy baja baja. y además mucho viento. Exactamente. Entonces, tienes los tres, es decir, cuando uno quiere apagar un incendio o un fuego, tiene que eliminar alguno de estos De alguno de los lados. 3 componentes. Exactamente. Pati, yo tengo una pregunta porque yo escuchaba hoy día en la mañana, no recuerdo puntualmente qué autoría, pero alguien señalaba que también hay una, comillas, manera en que los mismos vecinos pueden hacerse cargo de su entorno, de su sector y evitar justamente que, por ejemplo, haya este material más combustible, es decir, que si es que uno despeja, por ejemplo, las malezas, digo, aísla un poco la vivienda, puede también evitar que se consuma probablemente su casa. ¿Es así o no? ¿Y qué medidas Es así. concretas uno puede tomar A ver, si es que está en una situación así? Como te explica, uno puede evitar, sacar o trabajar con alguno de estos tres lados, ¿cierto? Cuando es el oxígeno, uno sofoca, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se prende el aceite en la cocina, Lo tapa. uno lo tapa
y se extingue. En el caso de los incendios no podemos hacer nada con el viento, por lo tanto estamos complicados. En el caso del calor es lo que está pasando con este supertanque, que lo que hace es lanzar agua y baja temperatura. ¿Es efectivo? Es efectivo, claro que es efectivo, sí, es agua. No solo lanza agua, lanza una espuma. Exactamente. Unos retardantes, ¿no? Son retardantes, exacto. ¿Qué es lo que hace? El calor tú lo puedes detener de distintas formas. Uno, enfriando o cortando la cadena de calor. Es decir, cuando algo se quema, tiende a quemar otra cosa, genera más calor, y va generando un efecto exponencial. Perfecto. En cambio, cuando tú ya lanzas un químico, ese químico impide que se prenda otro elemento que está al lado y vas quitando calor. Perfecto. Para la gente que yo hoy día veía en la mañana, no recuerdo tampoco bien qué localidad específica, pero había un sector donde ya estaba acercándose el fuego a las casas y la gente estaba haciendo cortafuegos. Exactamente. ¿Cómo se hace un cortafuego? ¿De qué manera está elaborado esto para evitar que el fuego siga expandiéndose y llegue a la vivienda? A ver, lo que hace muchas veces las personas que trabajan en CONAF no es detener el incendio. Detener el incendio es casi imposible. Ya. Cuando ya está declarado y son muchos árboles y está con todas estas condiciones de viento, humedad, no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se empieza o qué es lo que hacen en este caso? Si tú tienes... El dibujo nunca ha sido muy fuerte. Sí, yo Pero creo son que se florcitas. puede, sí. Árboles. La verdad que eran árboles, sí, yo diría bien, árboles. sí, Bueno. bien. Son arbolitos. Sí, vamos a hacer una cosa, un pino, una cosa así, ahí yo Bien. creo que se ve un poquito más. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto cuando, como te contaba con el tema del calor, esto se prende, Sí. ¿cierto? Empieza a irradiar calor, irradia, ¿ya? Exacto, muchas gracias. El fuego se puede traspasar de distintas formas. Se puede traspasar por convección, por conducción o radiación. Ya. En este caso, cuando tú tienes un incendio muy fuerte, empieza a irradiar calor y empieza a quemar lo que está cercano, aunque el fuego no lo toque. Como que uno la se- temperatura Claro, hace que se exactamente. encienda. Colgando la temperatura que Exacto, hace mira, combustible. el mejor ejemplo es quién no se ha quemado el pantalón alguna vez con la Con la estufa. estufa. Claro. Todos, Es decir, bueno, la estufa está atrás, tú no la estás tocando, Claro. pero te Pero- quemas. Eso es por radiación. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace CONAF o qué es lo que pueden hacer las personas? Es eliminar todo lo que sea combustible alrededor. alrededor. Exactamente. Ahora, y eso eso se no quiere convierte en decir- un cortafuego. Eso no quiere decir que Perfecto. finalmente el fuego no avance. Por ejemplo, anoche, en lo que yo les mostraba del incendio, se había realizado un cortafuego en el sector del Toyo de Pirque, el Cajón del Maipo, y estábamos todos abajo y de repente el fuego empieza a avanzar de un segundo a otro. O sea, es que lo que pasa es que Es uno muy rápido. no tiene la Muy rápido. noción de la rapidez y cómo cambia de dirección. Es muy rápido. Lo que Y de pasa un es que segundo a otro, ya el fuego venía bajando hacia el campamento donde estábamos y tuvimos que evacuar la gente y evacuar todos porque en cosas de minutos podía llegar a la calle. Es que la velocidad con lo que esto se mueve es muy rápida, la gente no se imagina. Si uno conoce el fuego que hace en su casa, alguna cosa lenta, que cuesta, pero esto es muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Un cortafuego, entre más amplio, más grande sea, es mucho más importante y mucho más efectivo. Patrick, perdón, Dime. perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que cuando la Juli dice el viento avanzó, el fuego avanzó tan rápido, de manera sorpresiva, que uno dice, claro, se han hecho cortafuegos y no han funcionado. Eso significaría obligatoriamente que todos estos incendios son intencionales o que la mayoría son intencionales porque prenden un lado, prenden otro. O sea, no solo el viento, no solo lo seco del ambiente y no solo el calor. Mira, ayer le veía una noticia que decía que habían terminado de apagar un foco y justo en línea recta se habían encendido 3 más. Entonces No, claro. es como... ¿Es imposible que eso sea casualidad? Imposible, imposible. Como te digo, algo espontáneo en Chile no tenemos. Los incendios son causados por el hombre, ya sea en forma inconsciente o consciente. Y si fuera inconsciente podría ser uno, pero 3 en línea No, y a claro. favor del viento es demasiado rápido. Y en tu Digo, perdón, experiencia, raro. a mí lo que me llama la atención es que yo no recuerdo que en tan distintas zonas de nuestro país haya un incendio de manera simultánea. No, nunca. Porque es de la región metropolitana hasta Concepción, más allá. Entonces, ¿tú crees que efectivamente acá no es casualidad, hay una mano detrás de estos incendios? A ver, Porque se ha hablado de que ecoterrorismo. de que no es casualidad, no es casualidad. Ahora, de que hay una mano, sí. Todos los incendios en Chile son causados por el hombre. Ahora, puede ser por negligencia o a causa Claro. directa y con intención de hacerlo. Y yo creo que hay una mezcla de ambos, porque la verdad es que los incendios en Chile, por lo general, siempre hay incendios que son por negligencia. Claro. Pero esta cantidad tan exponencial Es se el- sale de la media. Sale. Por lo tanto, hay una razón que ya es completamente Patrick, distinta. tú eres experto en prevención de riesgo y te quiero invitar a analizar un video que muestra 4 focos que están prendidos a una distancia igual entre sí. Esto es en Bichuquén y la verdad es que ha llamado bastante la atención porque es una vista aérea y tú dices, chuta, cuando hay un foco aquí, un foco acá, un foco acá, a la misma distancia y al mismo tiempo estamos hablando de una situación que Anómala. perfectamente podría ser, a lo menos anómala, claro. Exacto, no, o más que anómalas provocadas. Porque si están 4 puntos estratégicos y además que están a favor del viento,
Es decir, cuando se prende un fuego, uno sabe el viento hacia dónde va a ir más o menos, Claro. teniendo una idea. Por ejemplo, si Por lo tanto, acá se prendió el fuego y el Exacto. viento va hacia el hacia allá. ¿Dónde se debería prender el incendio? Mira, acá estamos viendo el video puntualmente y después me contestas mi pregunta. Perfecto. Son varias fogatas en el mismo sector como en línea. de hecho están en línea, claro. Están en línea recta. Sí, ¿Esto claramente. sería una prueba clara y fehaciente de que aquí hay mano del hombre? Sí, completamente. O sea, no, es imposible Es que... esto imposible que claro. sea algo natural, sería imposible. ¿Qué podría ser si hubiese algún elemento eléctrico, alguna empresa que Un esté tendido, trabajando en claro. esos 4 puntos y con uno se incendie, pasara el cortocircuito a otro? Pero eso sería mucho más raro, sería mucho más ¿En tu difícil que experiencia? hacerlo en forma intencional. En tu experiencia, porque muchos han hablado de los pirómanos, pero también ahora ya está la teoría de que no solamente se trata de gente que es pirómana, Claro. sino que de repente incluso anda con una especie de maldad y por querer hacer daño directamente. ¿En tu experiencia puede haber algo así? Es que, véalo según la estadística. Todos los años hemos tenido incendios y han habido personas que son pirómanas y de hecho se ha descubierto quizás hasta personas bomberos que han hecho incendios porque tienen una efectivamente. enfermedad. Claro. Y eso tenemos un número X que tiene una media. El problema está que hoy en día estamos acá. Muy Por lo alto. tanto, muy alto. O sea, es no decir, es el tema solamente un pirómano, exacto, persona ya que es te encontrás otra con un cosa. psiquiatra. O sea, y viendo esa imagen, analizándola, esa cantidad de focos de incendio de manera simultánea, casi en línea recta, claramente acá hay una intención, un dolo en provocar este incendio. Exacto, sería muy inocente y ingenuo el pensar que un tipo de incendio de esa forma, con esas características, ¿Truquen, claro? exacto, con esas características es algo no intencional. Patrick, yo no soy experto, tú lo eres, por eso te lo pregunto. ¿El fuego se puede atacar con fuego? Es decir, yo puedo quemar intencionalmente y programadamente una zona para que después cuando llegue el incendio no haya nada más que quemarse. Exactamente. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Esto podría ser eso o por ningún motivo? A ver, podría ser eso siempre y cuando los expertos, que en este caso sería la CONAF o bombero, dijesen esa área nosotros la estamos trabajando. Ya. Es decir, si hay como tú bien dijiste, acá hay un incendio y va hacia el este y yo me doy cuenta que este incendio va a llegar en 1 o 2 días, yo puedo quemar en esta zona y generar un cortafuego. A ver, Perfecto, pero en este caso no ha sido, nadie se lo... Espérame. Ninguna autoridad Se lo ha... Exacto, si no ha dicho, nosotros estamos trabajando haciendo un cortafuego para impedir que el incendio que está llegando, ¿cierto? Va a llegar según la hora de aquí a mañana. Porque, Ahora- ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de un cortafuego, tenemos que pensar que esta es una zona que está llena de árboles. Por lo tanto, cortar esos árboles es muy difícil. Es más fácil quemar estos árboles y convertirlo en cortafuego y así eliminas el te puedo hacer combustible. una pregunta, Patrick, porque nos Por llamó favor. también mucho la atención las declaraciones de Carlos Cardón, que decía que él tenía evidencia y que él sabía fehacientemente de que los incendios están siendo provocados. Es más, en un sobrevuelo él señala, es imposible que los incendios se prendan hacia el otro lado para donde va el viento. O sea, si este es el incendio, el viento va al este, lo que está sucediendo es que se está prendiendo acá. Entonces eso es lo que llama la atención y eso es lo que daría efectivamente a entender que estos incendios son provocados intencionalmente. Completamente. Es imposible que se prenda hacia el otro lado si el viento viene al este. Mientras el viento no lleve... Esto sería como que las olas del mar de un día para otro empezaran a ir hacia el otro lado. Perfecto. Exactamente lo mismo. Sí, Patrick. eso se mueve con una energía. Ya. Y la energía es la que te va llevando. Es decir, hacia donde vaya el viento, tú vas a tener, te vas a ir moviendo. Decir, no lo digo imposible, pero es que sería demasiado raro y sería como tratar de buscar ya ni siquiera la quinta, sería la 8ª pata al gato Ok. para decir Claro. que esto es natural y fue algo que se dio por alguna coincidencia extraña. Patrick, podemos debatir si la reacción de la autoridad o cómo se ha manejado esta catástrofe ha sido la adecuada o no, podemos entrar en aquello más adelante, pero ¿por qué básicamente es tan complejo sofocar todos estos incendios o apagarlos de una vez por todas? ¿Dónde radica la dificultad para los bomberos, para los brigadistas, para quienes están trabajando en esto? Por estos 3 elementos. Estos 3 elementos en este momento están en su fiesta. Tenemos mucho calor, tenemos mucho oxígeno con el viento que genera muy rápido y mucho combustible. Entonces, en este momento tenemos un triángulo perfecto. Y es tanta la cantidad de temperatura que las personas, primero, no se pueden acercar, empiezan a trabajar en un cortafuego y como hay tanto viento, el fuego llega muy rápido. Sí. Patrick. Por lo tanto, tú no alcanzas a terminar de hacer un cortafuego cuando tienes que estar arrancando para hacer otros 3 kilómetros más allá, 5 kilómetros, y en cuestión de minutos sale un viento fuerte y en 15 minutos te puede tomar esa cantidad de... También tiene que ver de nuestra árboles sin geografía. problema.
Porque muchos han hablado de la geografía de Sí. Chile que es tan especial, incluso con el mismo avión que nos sirve para... poder. Durante décadas nos dijeron que esos aviones no funcionaban, no servían. Resulta que vino y en un día nos demostró que Tardeo, En un efectivamente viaje, funcionaba. claro. Sí, que ese es un tema más político por otro sentido. Sí, tenemos que pensar que si hay un avión que lo construyen empresas que son expertas, que valen millones de dólares, que lo compran muchos países que tienen una geografía similar a la nuestra, ¿por qué aquí no va a servir? Nuestros árboles son distintos, son de plástico, antiagua, Claro. no sé.